tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe. Y mira, hay un versículo, pastora, en Hebreos 11:1 que es muy fácil y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy todo nos lo vamos a aprender a través de la canción. Súper fácil, la voy a cantar yo, después se la paso a Noret y después, pastora, usted la va a cantar. Y luego la congregación dice: la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Voy a repetir: la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Venga, Noret. La fe es la certeza de lo que se espera. Otra vez, venga, venga, venga. Y no se ve. La fe es la certeza de lo. ¿Está lista, pastora? Para cantarla. Venga. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Un ejemplo: la fe es la certeza de lo que se espera. Le toca a usted. No se ve. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Una más, una más. La fe es la certeza de lo que se espera y no se ve. Dice: tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe, tienes que estirar tu fe para recibir milagros. Tienes que estirar tu fe. ¡Ejepa! Gracias, chicos. Un aplauso. ¿A poco no son maravillosos? Muchas gracias, chicos, por ayudarme con esta canción. La verdad que yo escuché, es una canción de niños que hace mucho tiempo, quién sabe quién la sacó. Pero cuando yo escuché en una clase que un maestro la cantó y dijo, como ese canto que dice, tienes que estirar. Y yo, mis orejitas, mis antenitas se pararon y dije, esta se aplica para lo que estamos aprendiendo acerca de estirar la fe. Creo fielmente que tu fe, a través de cada mensaje que tú escuchas en este lugar acerca de la fe, creo que tu fe cada día, creo que el día de hoy, de hecho creo que el día de hoy tu fe se cimienta, se ancla más en el Señor Jesús. Yo creo que a través de lo que tú escuchas, a través de la palabra que es viva, verdadera, eficaz, creo que tu fe penetra todas tus dudas a través de la vida de nuestro amado Jesús, porque como dice su palabra, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Somos completos en Cristo Jesús, y eso es lo que nos recuerda la fe. La fe nos recuerda quién es Cristo Jesús, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar nada, pero por Cristo Jesús lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen lo creo? Y ¿sabes algo? Creo que en el ejercicio de nuestra fe como cristianos tenemos cosas que se nos atraviesan. El enemigo sabe que cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, por eso es que ahorita que decía Roy acerca de, hemos recibido noticias de cómo ha estado el enemigo tratando de impedir que la fe de los que quieren ir un paso más allá
se mengue, se baje. Creo que esas noticias, como dijo él, más que de sentirnos, no, pues para qué voy a aplicar mi fe. Yo creo que al contrario nos debe de animar, porque a través de la fe es como podemos alcanzar todo lo que necesitemos. Y en estos tiempos hay cosas que el enemigo trata de poner para que tú y yo no vivamos en fe, para que tú y yo no veamos con los ojos de Dios. Sabemos, ¿cuántos saben que el enemigo no vino para darnos cosas gratis? ¿Verdad que no? No vino para añadir. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y él ha entretejido cosas para que tú y yo cedamos a nuestra fe y no alcancemos lo que Cristo nos dio en esa cruz. Y ahora, al estar sentado a la diestra del Padre, el enemigo no quiere que tú y yo alcancemos esas bendiciones que el Padre ha prometido para ti y para mí. ¿Cuántos pueden creer que el Señor tiene algo bueno para ustedes, para tu familia, para tu vida? Yo no sé qué sea, pero sin duda a lo mejor tú no estás en escasez, pero yo creo que Dios quiere bendecirte más. Dios no es un Dios de cosa chiquita. Dios es un Dios grande, ¿cierto? Y mira, es por eso que el día de hoy voy a hablarte de algunos temas. Bueno, de un tema. Y el título de hoy es Síndrome del corazón duro. Un síndrome es aquella enfermedad que tiene un conjunto de características, de síntomas para diagnosticar que tienes tal síndrome. Entonces hoy te voy a enseñar algunas características que nos van a permitir estar con los ojos alertas, con ojos abiertos, para no caer en esas características, para decirle esas características: no, yo voy a vivir por fe. Porque si tú y yo abrazamos esas cosas, de seguro que vamos a perder nuestra fe. Y bueno, antes de comenzar, quiero orar. Señor, en esta tarde, noche, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de transmitir tu palabra a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo que tu palabra es la que nos anima a seguir adelante. Porque yo creo que es tu palabra, Señor, la que nos dice quién eres tú. Porque yo creo que es tu palabra, Señor, la que nos saca de la desesperación. Que es tu palabra la que nos anima a seguir adelante y seguir creyendo en ti, Señor. Padre, en esta noche me pongo en tus manos y que seas tú transmitiendo lo que tú quieres hoy hablarnos a nuestros corazones. Que hoy toda mentira, Señor, que hoy toda actitud, toda cosa que no sirve a nuestra fe, que le puede ser estorbo a la fe que nos has dado, Jesús. En el nombre de Jesús, todo estorbo, Señor, hoy se quite, que seamos sabios para poder identificar lo que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, todos sabemos que el autor y el consumador de la fe es Jesús, ¿verdad? Él es el autor. Quien tiene todas las regalías o quien tiene todo el derecho sobre la obra es el autor. Cuando nosotros le quitamos la firma de un autor y lo ponemos como si fuera de nosotros, eso se llama plagio, ¿verdad? Eso se llama plagio. El Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe por la cual nosotros podemos alcanzar todo lo que necesitamos. Y si nosotros nos separamos de Él, separamos la fe del autor, nosotros estamos actuando como ladrones. Estamos quitando, estamos viviendo o estamos, ¿cuál es la palabra? Al separar estamos actuando como, no sé si es la palabra correcta, plagiarios.
¿Sí, verdad? Como plagiarios porque le estamos quitando lo que le pertenece a Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de la fe, y al separar nuestra fe de Él, estamos cometiendo plagio. Y el enemigo quiere que tú y yo constantemente separemos nuestra fe. Y si tú has tomado alguna de las prédicas que has escuchado en este lugar, que han venido del corazón de Dios acerca de la fe, acerca de creer en el Señor Jesucristo. La semana pasada aprendíamos de la alimentación de los 5,000 y cómo es que el Señor hizo semejantes milagros, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? El enemigo no quiere que nosotros usemos nuestra fe para alcanzar esas cosas. Es por eso que yo, al leer este capítulo, hoy te voy a hablar de dos historias que son similares, pero están en tiempos diferentes, pero casi es lo mismo. ¿Y trajeron su Biblia el día de hoy? Antes de ir a la primera historia, quiero darte un contexto. Miren, a mí me encanta al leer la palabra de Dios. Primero, y eso ya lo vimos en la historia de la alimentación de los 5,000. Estaba Jesús y vio una multitud, y luego la multitud vino para escucharlo, y dice que ya tenían un día con él, y ellos, pues Jesús no podía despedirlos, y dice que tuvo compasión de ellos. Bueno, tenían ¿cuántos panes? 2 panes y ¿cuántos peces? Al revés, tenían 2 peces y 5 panes. Así es, se cruzaron los cables. Tenían solamente 2 pececillos y 5 panes, y Jesús los bendijo y se hizo la multiplicación. Después de ahí, Jesús, ese es el contexto de lo que te voy a hablar. Es importante que hoy nos metamos en esa historia, ¿sale? Entonces imagínate Jesús alimentando a esas personas, y luego ya se saciaron, y un grupo de ellos, de hombres, se da cuenta y dice: oh, él verdaderamente era el profeta que esperamos. Entonces Jesús, conociendo el corazón de los hombres que querían hacerlo su líder, su rey, dice que él se fue al monte solo a orar. Se fue a orar solo y después los dejó. Entonces los discípulos estaban esperando y decían, yo me imagino como de, ay, ya se tardó el maestro, y ellos se tuvieron que ir sin Jesús. Entonces Jesús los vio a lo lejos y dice que ya habían avanzado como unos 6 o unos 5 kilómetros, y Jesús los ve y empezó una tormenta, se vino el norte y ellos iban remando, remen. Y cuando Jesús los ve, pues él camina hacia allá. Bueno, ya los alcanza, ellos se espantan y ven a Jesús, y bueno, ya ellos iban también con la incógnita de lo que habían visto, de la alimentación. Todavía no entendían lo que había pasado, no entendieron ese milagro los discípulos. Pero bueno, reciben a Jesús en la barca y llegan al lugar donde iban. Ahí en ese lugar dice que la gente que se quedó acá, ellos se dieron cuenta de que Jesús ni los discípulos estaban ya. Entonces muchos de ellos agarraron sus cosas y empezaron a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? Y se fueron a buscarlo a los lugares hasta que lo encontraron. Y cuando encontraron a Jesús en esa región, llega un grupo de hombres y empiezan a preguntarle, ¿por cómo llegaste ahí? Y antes de eso, quiero que vayamos ahora sí. Acompáñame a ver Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Juan, Evangelio de Juan, dice: muchos de sus discípulos decían esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende?
¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Imagínate que el Señor te dijera: no tienes fe y alguno me va a traicionar porque es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Comienza diciendo, ahora muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil, en el 60. Después de que Jesús llega un grupo de hombres y le preguntan, Jesús, ¿cómo llegaste aquí? Y Jesús, sabiendo la intención de su corazón, conociendo, Él les dijo: ustedes no vinieron a mí porque entendieron el milagro. Ustedes no vienen a mí por el alimento espiritual. Ustedes vienen a mí porque fueron saciados por el pan, por los peces. Les estaba hablando de una cosa más material que ellos buscaban de Jesús. Entonces Jesús empieza, me encanta Jesús, porque Jesús empieza a tener una conversación con esos hombres. Entonces los hombres les dicen: bueno, pues tú dices que venimos a buscarte solo por lo material. ¿Qué hacemos para buscar lo espiritual? Y Jesús les empieza a decir, antes de eso, ellos le dicen: bueno, ¿acaso nos vas a dar una señal? ¿Qué milagro vas a hacer para creerte? Entonces ahí es donde empieza Jesús y les empieza a decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que bajó del cielo a la tierra. El que coma de mí no tendrá hambre. Yo lo saciaré. Y empieza a hablar de él, de la autoridad que el Padre le había dado para hacer tantos milagros. Jesús lo que quería era transmitirles quién era el Padre, transmitirles el mensaje de salvación, el mensaje de amor que el Padre le había dado a él para que transmitiera a los perdidos. Y luego les dice: como yo soy el pan, mi cuerpo lo voy a entregar como sacrificio para salvar a toda la humanidad. Entonces imagínense la escena, Jesús hablando: y yo soy el pan de vida, y el que coma de mí. Y todas esas palabras que Jesús estaba diciendo de él con autoridad del Padre, porque era el Hijo de Dios en la tierra. Imagínate Jesús diciendo todo eso y sus discípulos, los 12, escuchándolos, y la multitud de este lado escuchándolos, y esos hombres poniendo atención. Y para muchos escuchar esas palabras de Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, para muchos fue un motivo de enojo, de descontento, porque algunos decían: ¿cómo es que Jesús, para unos era un simple carpintero porque lo conocían? ¿Cómo es que Jesús, el hijo de María y José, dice que nosotros vamos a comer de él? Jesús, ¿cómo es que está loco? Y dentro de esas cosas, sus discípulos, Jesús no solamente tenía 12 discípulos, los 12 eran a los que él estaba preparando, pero Jesús tenía más de 12 discípulos, más personas que le seguían y que habían dicho que iban a creer en él.
que vieron los milagros anteriores, que vieron lo que Él había hecho anteriormente, cosas imposibles, sanando a mujeres, levantando a muertos. Y entonces cuando ese grupo de discípulos, y les vamos a llamar los desertores, ese grupo de discípulos desertores, es así como empieza ese versículo en el 60, en Juan 6:60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Y bueno, Jesús se dio cuenta del corazón de sus discípulos, de ese grupo. Y ellos dijeron: no, ¿cómo es que todo lo que dice la gente no lo va a creer? Por eso es que Jesús en el 64 dijo: pero algunos de ustedes no me creen. Y en el 66 dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Y a mí me encanta imaginarme esa escena cuando viene con los otros 12. Voltea y le, no, ¿sabes qué, Jesús? Nos vamos a ir. No, la gente no va a entender lo que nosotros vamos a decirle. Tú estás loco, ahí nos vemos. Y se fueron. Entonces imaginen, es el corazón de Jesús quebrantado porque los que dijeron que lo iban a seguir al principio ahora estaban desertando. Pero se voltea con los 12 y les dice: ustedes también me van a dejar, ustedes también se van a ir. Si tú hubieras estado en esa posición, ¿qué hubieras hecho? Ahora vámonos a la siguiente historia. Te dije que eran 2 historias. La siguiente historia es la alimentación de los 4,000. Jesús alimenta a 4,000 personas, o nuevamente, despuesito de la alimentación de los 5,000, Jesús alimenta a 4,000 personas sin contar a los niños. Y dice que los alimentó con 7 panes y algunos pececillos, dice la Biblia, algunos pececillos. Entonces se vuelve a repetir nuevamente, es similar. Jesús tiene compasión de ellos, ora por los peces, por los panes, los alimenta. Y en esta ocasión ya ve que todos están saciados, ya les predicó, ya les dio la palabra espiritual y ya les dio el alimento de la carne, y vuelve a subirse. Ahora Él sí se va con los discípulos en la barca y se van a otra región. Y vámonos a Marcos 8, 11 al 21. Después de dejar a la multitud, ellos llegan a este lugar. Marcos 8, 11 al 21 dice: cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él para ponerle a prueba, exigiendo que les mostrara una señal milagrosa del cielo que mostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado. En el 14, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención. Imagínense, ellos van remando y de repente los discípulos se acuerdan de: oye, vamos a remar un gran espacio y hace hambre. Híjole, ¿te trajiste las canastas? No, tú debías de haberte las traído. No, tú, no, yo tampoco. Y sale uno, ¿no? Pues yo solamente me apañé un pan. Solamente traigo un pan. Y dice que ellos venían preocupados por la comida, el pan, lo que iban a comer. Y cuando mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la de Herodes. Al oír esto, comenzó
comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Les estaba diciendo, ¿no recuerdan? Jesús estaba haciendo preguntas. ¿No recuerdas lo que acaba de suceder? ¿No recuerdas que anteriormente yo alimenté a 5,000 y luego en esta ocasión acabo de alimentar a 4,000? No les dijo eso, pero en el no recuerdas va escondido el acuérdate todo lo que pasó, ¿verdad? ¿No recuerdas nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Ellos respondieron, 12. Cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7. Y al final les pregunta, ¿todavía no entienden nada? ¿Todavía no entienden nada? Y aquí quiero entrar con el primero, es síndrome del corazón duro. Para llegar a ese síndrome se necesitan síntomas. Y yo solamente quise ponerte 4. Porque en realidad si nos vamos a la Biblia, hay muchísimos más de los cuales tenemos que cuidarnos. El primero es la falta de entendimiento. El primer síntoma es la falta de entendimiento. La falta de entendimiento trae consigo desprendimiento. La falta de entendimiento para los discípulos que desertaron, para aquellos que estaban escuchando a Jesús hablar de Él, de quién era Él, yo soy el pan. Les fue muy difícil entender quién era la persona de Jesús. Les fue muy difícil entender. Ellos no tenían la convicción de quién era Cristo Jesús. Si ellos no podían entender lo que Jesús había hecho, Jesús más adelante dice, ellos, si no pudieron entender mis palabras, menos iban a entender el día que vieran a Jesús ascender al cielo. Si no podían decir, ala Jesús, voy a creerte, voy a creer tus palabras, Jesús. Si ellos no podían entender quién era el que estaba diciendo, mucho menos iban a creer cuando vieran a Jesús subir. Los discípulos en Marcos 8 no entendían quién era Jesús, porque no entendieron el milagro de la alimentación de los 4,000. Ellos olvidaron que con 7 panes y unos pececillos, Jesús pudo alimentar a esa multitud. Yo quiero preguntarte, ¿tú no crees que con un pan Jesús, si les hubiera hablado en realidad literalmente de la comida, ¿tú no crees que Jesús con un pan hubiera podido alimentar a 12 o a 13 que iban en la barca? ¿Sí, verdad? Un pan para 7 personas, para Jesús eso era nada. Cuando ya había venido de alimentar a los 4,000 y a los 5,000. En nuestros procesos, nosotros a veces queremos entender a Dios, queremos, Señor, yo estoy orando, yo estoy creyendo, veo mi dificultad y las dificultades, en medio de las dificultades es donde, se tambalea nuestra fe, ¿es cierto?
Porque podemos orar y podemos leer, pero ay, cuando sales de orar y de leer, ¿qué sucede con tu fe? Es probada. En nuestros procesos queremos andar entendiendo el por qué aún no llegan las cosas que el Señor nos ha prometido. Hemos leído su palabra y podemos decir, Señor, yo te creo. Pero en la realidad es donde se prueba quiénes somos y quién es Jesús en nuestras vidas. Y no se trata solo de entender, no se trata como de, bueno, entonces me estás diciendo que tengo que entender a Dios. No, nunca vamos a entender a Dios. No se trata de entender a Dios. Se trata de que en tu entendimiento sepas y tengas la convicción de quién es Jesús. De a quién escuchas cuando lees la palabra, a quién escuchas cuando alguien te habla acerca de Jesús aquí arriba, que te suelta una palabra que viene en la Biblia. Si tú sabes quién es Jesús, todo lo que necesites, aún con un pan, tú vas a poder salir adelante. Pero nuestra falta de entendimiento, como los discípulos, ellos no entendieron a Jesús y mejor prefirieron desprenderse de Él, prefirieron soltarlo e irse, regresar por donde habían venido. Quizás tú y yo hemos escuchado como Job, a lo mejor tú que estás ahí sentado, o tú que nos ves en las redes sociales, a lo mejor solamente has venido a escuchar quién es Jesús. Has escuchado, no, pues Jesús dicen que es el que convirtió 5,000. No, pues Jesús es el que sanó. No, pues Jesús. Pero sabes, Job había escuchado quién era Jesús, quién era Dios. Pero hasta que no pasó por la prueba, es que Job conoció, tuvo entendimiento de quién era Dios. Hasta que no pasó por la prueba y su fe fue probada, y poner toda en totalidad su confianza en Dios, hasta que no pasó por la escasez, hasta que no pasó por la pérdida, hasta que no pasó por el dolor, por la enfermedad, fue que conoció a Dios. Y él dijo en Job 42:5, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, lo que antes sabía era lo que me habían contado. Pero ahora que mis ojos te han visto, he llegado a conocerte. Quizás solamente en alguno de tus procesos, solamente has escuchado quién es Dios. Pero sin duda, en cada área de tu vida como cristianos, constantemente va a haber áreas donde el Señor va a enseñarte quién es Él. Y para enseñarte quién es Él, ¿qué crees? Vamos a pasar por pruebas para ver si en realidad tienes un entendimiento y te aferras más a Él, o si la prueba te hace desprenderte de Él. El primer síntoma para un corazón duro es no tener entendimiento de Jesús. Yo estoy segura que después de lo que pasó Job, su vida no volvió a ser la misma. Su fe no volvió a ser la misma definitivamente. La falta de entendimiento viene porque solo escuchamos de Jesús, pero no sabemos quién es. Y esto me lleva a mi segundo síntoma, que es la incredulidad. La queja es el fruto de la incredulidad. Los discípulos desertores se quejaron. ¿Cómo crees que la gente va a creer todo lo que está diciendo Jesús? ¿Cómo crees que la gente va a creer? No, eso está muy... Y se empezaron a quejar.
Y esa queja era por falta de fe. Ellos no tenían fe en Jesús. Había incredulidad en sus corazones. ¿Cómo vas a creer en lo que puedas ver algún día si no crees la palabra de vida que sale del corazón del Padre? Si no crees que el Padre quiere sanarte, quiere amarte, quiere perdonarte, quiere prosperarte. ¿Cómo vas a creer? ¿O cómo vamos a creer si no crees primero lo que escuchas? Tienes la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios. Y si tú al leer no crees lo que dice su palabra, ¿tú crees que vamos a poder creer cuando el Señor tenga misericordia y actúe? ¿Sabes por qué yo digo que no nos vamos a arraigar nuestra fe si no creemos primero? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán. Si tú y yo no aprendemos primero a creer en lo que escuchamos, no vamos a creer cuando el Señor nos dé los milagros visibles. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia nos va a dar. Vamos a poder ver sanidades, vamos a poder ver embarazos, vamos a poder ver las finanzas sanas, vamos a poder ver todo lo que tú puedas creer, los papeles destrabados, cada cosa que está aquí, vamos a poder verlo. Pero cuando nuestra fe no ha entrado primero por lo que escuchamos, por el oír, cuando no creemos primero la palabra, el Señor va a hacer un milagro y luego vas a pasar por otra dificultad y vas a pedirle al Señor nuevamente que haga otro milagro, pero con esa desesperación, y el Señor va a dar otra vez otro milagro, pero otra vez vas a tener esa desesperación y es un ciclo y esa incredulidad va a estar ahí. Y el Señor no quiere que nosotros arraiguemos ninguna semillita de incredulidad. La fe viene por el oír. Si no puedo creer en las palabras de vida que tiene el Padre, difícilmente vamos a creer cuando Él nos dé lo que esperamos. La incredulidad. El número 3, la hipocresía. La hipocresía es el candado de la fe. Los fariseos, el grupo de personas con los que charló Jesús, le pedían señales, pero ellos en realidad cuando los fariseos vinieron, Jesús, muéstranos señales del cielo. Y luego cuando vino el grupo de los 5,000 y les dijo, Jesús, te seguimos. Cuando vinieron a Él y le dijeron, muéstranos señales, ellos en realidad no querían señales. Ellos en realidad no querían entender quién era Jesús. Lo que ellos querían solamente era como sacia lo que yo quiero, porque en realidad ellos ya traían una disposición en el corazón, ellos ya traían una intención, pero solamente era como querer engañar a Jesús. Mas sin embargo a Jesús nada se le escapa, nada se le escapa. Jesús ya sabe cuál es la condición de tu corazón y de mi corazón. Él ya sabe que si estamos pidiendo algo en fe, sabe para qué es y cómo vamos a reaccionar. Jesús ya sabe, si dicen, no, pues es que yo no tengo ninguno de esos síntomas. A lo mejor eres asintomático. Quizá eres asintomático y no te has dado cuenta.
No, yo no soy hipócrita. Es que está muy... Cuando al momento de decirles Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos, les está diciendo, no era de la comida. Los discípulos, ay, es que nada más tenemos un pan y somos 12 y a lo mejor si vamos a tener que comprar pan, a lo mejor Jesús se está refiriendo a que no vayamos a la panadería de los fariseos. Y no, Jesús les estaba diciendo, cuídense. La levadura de los fariseos era, por aquí decían Jesús, no sé qué, pero por acá era, ¿qué dijo para matarlo? ¿Qué herejía dijo ese hombre? Ellos ya tenían una disposición del corazón. Cualquier parecido a veces con la realidad es mera coincidencia. Podemos venir y decirle, Señor, ayúdame, demuéstrame que tú estás conmigo. Señor, mira lo que estoy pasando. Yo quiero ver que tú quieres usarme. Yo quiero ver que tú quieres bendecirme, que tú me quieres dar ese negocio. Y le pedimos tantas señales a Dios. Pero mientras esas señales llegan, la intención de tu corazón es la que se prueba. Si en realidad es porque tú quieres ver y conocer y arraigarte más en la fe en Cristo Jesús, o solamente quieres usar a Dios para obtener algo de Él y después venir a hacer lo que se te pega la gana, lo que se me pega la gana, porque ya traemos algo en el corazón. Ayúdame en esto, y sales de orar y vas y haces todo lo contrario. Porque tú ya traes una intención en tu corazón. Eso es hipocresía. Cuando nosotros somos genuinos con Dios, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Cuando nosotros somos genuinos con Dios y le decimos, Señor, sí tengo duda. Señor, sí necesito de ti en esta área. Señor, sí estoy batallando. Señor, sí tengo miedo. Cuando nosotros hacemos eso, es una oportunidad para Jesucristo, para ayudarnos, para sanar primero esas áreas y arraigarnos más en Él. Y Jesús es tan bueno que Él llega para tendernos una mano y sacarnos de ahí. Ese es el Jesús que yo conozco. Que cuando yo vengo con Él, Señor, sí ando batallando en esta área y no quiero hacer mi voluntad. Que se haga tu voluntad. Si tengo miedo, si quiero, tengo deudas, pero yo vengo y oro y digo, Señor, tú ayúdame, y voy y pido un préstamo en Fair Cash o no sé dónde presten. Tú ya traes una intención, entonces ¿para qué vienes a orar? Si ya traemos esa intención en nuestro corazón. Y aunque vinieras así, tenemos que decirle, Jesús, ayúdame. Mira, ahorita saliendo, yo ya estoy pensando en ir a Fair Cash, en ir a empeñar mis tenis, en irnos. Ya, Jesús, ayúdame. Cuando somos genuinos con el Señor siempre llega a ayudarnos. Si nosotros no somos genuinos, la fe se limita, amigos, amigas. Cuando nosotros no somos genuinos con Dios en nuestros temores, en nuestros errores, en nuestras debilidades, la fe se limita. Y el último punto es la falta de memoria. La falta de memoria es un terreno infértil para la fe. El no recordar lo que Jesús ha hecho antes. Los discípulos pues se preocuparon porque solo traían un pan, pero se olvidaron de lo que Jesús había hecho antes. Se olvidaron de la alimentación de los 4,000, se olvidaron de que Jesús había multiplicado de la nada. Se olvidaron. Jesús y el Padre constantemente buscan que tú y yo seamos más fuertes en la fe, estemos arraigados y cimentados en la fe, en la roca que es Cristo Jesús, que nada te pueda mover. Eso es lo que quiere el Padre, porque el Padre sabe que vamos a tener vientos, mareas, tempestades, pero el Señor
quiere que si tú y yo estamos parados en la roca, nada más lo hagamos así. Pero con esa seguridad de que nada nos va a desarraigar de Él. No me voy a mover, no me voy a ir. Sigo creyendo que yo recibiré lo que estoy necesitando. Porque sé a quién y en quién estoy creyendo. En medio de la prueba es donde se desarrolla la confianza plena en Cristo Jesús. Y bueno, ¿cómo podemos contrarrestar estos síntomas del corazón duro? ¿Recuerdan que Jesús les dijo, aún tienen el corazón duro? Ante la falta de entendimiento, podemos venir con Jesús a decirle lo que dice 1 Corintios 13:12. Ante la falta de entendimiento, podemos decirle esto: vemos por espejo, o sea, más o menos alcanzo a percibir. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ante mi falta de entendimiento, de no veo, no entiendo, yo me aferro a, bueno, ahorita no alcanzo a verte quién eres, Señor. Te veo como si estuvieras detrás de un espejo borroso. Aún no alcanzo a ver exactamente lo que vas a hacer. Y aunque todavía no sé cómo me ves tú, yo sé que algún día estaré cara a cara contigo y te veré. Yo sé que algún día sabré cómo me viste tú, aunque aún todavía no te vea. Eso es lo que hace la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El entendimiento, la falta de entendimiento, se va cuando nosotros decimos, Señor, no lo veo, pero yo sé quién eres. Te veo borrosito, pero sin duda sé que ahí estás. La buena noticia es que ante nuestra incredulidad podemos acercarnos a Jesús como se acercó ese muchacho del padre endemoniado. Ese señor que le trajo a Jesús el muchacho y le pregunta a Jesús, oye, ¿y este joven qué? O sea, Jesús, sánalo. Bueno, y dice que cuando el espíritu inmundo, chocarrero, tomó nuevamente al muchacho, el muchacho empezó a convulsionar, imagínense convulsionando. Y Jesús, miren, a gusto, se puso a platicar con el papá mientras el muchacho estaba convulsionándose. Y Jesús le empieza a decir, bueno, ¿y desde cuándo le pasas? No, pues desde chiquito. Qué frío, Jesús. Desde que él estaba chiquito. Entonces el papá le dice, Jesús, si puedes tener compasión, si puedes, ten compasión y misericordia y sánalo. Y la respuesta de Jesús fue, si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el papá del muchacho entendió lo que Jesús le dijo, si tú puedes creer. Jesús le respondió con una pregunta, si tú puedes creer. Y el Señor inmediatamente se arrodilló y dijo, ¿creo? Yo creo. ¿Ayuda mi incredulidad? La pregunta aquí es, ¿tú escucha a Jesús diciéndote, Jesús, ¿tú puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto, Jesús? ¿Puedes tener misericordia y compasión de mi vientre? ¿Puedes tener misericordia de mis finanzas? ¿Puedes tener? Y escucha a Jesús con ese amor y esa firmeza diciéndote, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú puedes creer esta noche. Y no solo se trata de un miércoles ni de un domingo.
No solo se trata la fe de un día, bueno, hoy me voy a ir creyendo. No es que en toda tu semana empieces a ejercitar. Yo puedo creer, hoy no veo nada, pero hoy puedo creer. Hoy no tengo la sanidad, hoy puedo creer, hoy tengo fe. Todavía no tengo lo que necesito. Hoy puedo creer que Jesús lo puede todo, porque Él dijo que al que cree todo lo es posible. Así es que hoy puedo creer que sucede. Para la hipocresía, la buena noticia es que podemos venir con ese ser compasivo y misericordioso y decirle: Jesús, ayúdame. Ayúdame porque mis intenciones son distintas. Porque yo vengo a la iglesia, pero saliendo de la iglesia soy diferente. Nada más te he escuchado, nada más he escuchado quién eres, pero aún no te conozco. Y de seguro yo creo que Jesús va a estar ahí como lo hizo con este hombre. Yo quiero. Cuando vino el leproso con Jesús y este hombre atrevido y se atrevió a venir con Jesús y le dijo: Jesús, tú puedes sanarme. ¿Quieres sanarme? No le dijo puedes, le dijo ¿quieres? Porque él traía una convicción en su corazón de que este puede. Yo he escuchado de lejos que este puede sanar, que este ha levantado a mujeres muertas, que ha levantado a niñas, que ha sanado a otros leprosos, que alimentó a quién sabe cuántos. Este puede. Se atrevió y vino con Jesús. Jesús, ¿quieres sanarme? Y Jesús le dijo: quiero. Sé limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. Cuando nosotros tenemos esa raíz de hipocresía, de vienes y escuchas, pero sales y haces lo que se te dé tu gana. El venir genuinamente con Jesús: Jesús, ¿quieres sanarme de esta lepra? Y la respuesta de Jesús ya la sabes. Él dice: quiero, sé limpio. Él quiere que tú y yo estemos sanos, porque sin sanidad no vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere darnos, iglesia. Si no tenemos esa sanidad en el corazón, nos han estado hablando de fe. Y si tú has sido una persona que ha agarrado esa perla y la has atesorado y has estado orando y creyendo en eso, y ves que estás orando y no pasa nada, Jesús quiere, solo no te olvides, Jesús quiere hacerlo. La buena noticia para nuestra falta de memoria es que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos recuerda todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo para recordarnos lo que el Padre dice de nosotros. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes al Espíritu Santo. Hay una potencia dentro de ti para alcanzar del cielo a la tierra todo cuanto necesites. Hay potencia. Pero es muy triste cuando nosotros como cristianos solamente agarramos esa potencia para algo bajito. Y esa potencia es esa supereminencia, es eso grande que sobrepasa lo que tú puedes hacer con tus fuerzas. Solamente lo puede hacer el Señor a través de esa potencia que te ha dado, ese regalo, el espíritu de poder. El síndrome del corazón duro hará que sueltes tu fe. Así es que tú y yo debemos de estar alerta. Jesús tiene el poder para multiplicar el pan que traes en el morral. Bueno, yo no traigo tanto. Hoy en la fe no traigo tanto. Solamente traigo en mi morralito, pues el celular sí.
pero pues solamente traigo un pan. Jesús tiene el poder para multiplicar este pan en lo cuanto necesites. ¿Será que tú traes pan hoy solamente? ¿O será que no traes nada? De la nada Jesús puede hacer todo. Ese es el Jesús en el que yo creo. Jesús puede multiplicar el pan que traes ahí en el morral. La pregunta es, ¿quién dices que es? Cuando Jesús vino con Pedro después de la alimentación de los 4,000, después se suben a la barca y bueno, les empieza a decir, aún todavía no creen lo que acabamos de leer en Marcos. Más adelante Jesús sana a un ciego, le echa babita y lo sana, y luego toca sus ojos y luego lo vuelve a tocar otra vez, y luego después de esa sanidad, de ese milagro de la vista del ciego, Jesús se va y le dice al ciego, bueno, no vayas a la aldea, porque Jesús quería venir a predicar a esa aldea, y si las personas escuchaban que solamente Jesús hacía milagros, no iban a escuchar la palabra de vida eterna. Entonces, en el camino Jesús les dice a sus discípulos, me encanta Jesús, porque Jesús es la única persona que no se rinde con las personas. Él es la única persona que no se rinde con las personas. Después de haberle dicho a los discípulos, no creen, todavía no entienden, Jesús después ya en la plática les dice, oigan, ¿y quién dicen? ¿Quién dicen las personas que soy? Y los discípulos, no, pues dicen que tú eres Juan, no, pues dicen que tú eres el profeta, no, pues tú dices quién sabe quién. Y Jesús hace una pregunta tan clave y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, para luego es tarde, dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces, ¿tú quién dices que es Jesús? Pedro con seguridad pudo decir, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro le volvió a decir, tú eres el Cristo. Si escucharas a Jesús preguntarte, ¿tú también te vas a marchar? ¿Tú también me vas a dejar porque no has visto lo que estás creyendo que te voy a dar? ¿Te vas a desaferrar? ¿Vas a dejar de creer? ¿Vas a desarraigar tu fe en mí? Si escucharas a Jesús preguntarte eso, ¿qué responderías? ¿Qué le responderías a Jesús? ¿Vas a clamar como el padre del muchachito endemoniado? Jesús, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. ¿O vas a dejar que la incredulidad, vas a dejar que la hipocresía, vas a dejar que todos estos síntomas que acabamos de ver sean más poderosos de lo que es Jesús? ¿Qué responderías tú hoy? ¿Hay un clamor en tu corazón para decir, tú eres el Cristo? Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que cualquier situación difícil, tú tienes el poder para hacerlo. Yo creo que tú puedes perdonarme. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes liberarme de esto. Yo creo que tú puedes intervenir. Yo creo que de la nada puedes hacer algo. En Lucas 17, 5, 6, los apóstoles, y ya con esto vamos terminando. Los apóstoles, Jesús les estaba hablando del perdón, ámense unos a los otros. Y los 12 escucharon a Jesús decir, eso es demasiado, perdonar al que me ofende es demasiado. Ellos entendieron que solamente se perdona a una persona por fe, agarrados de la fe. Tú no puedes perdonar a alguien si no hay fe. Tú no puedes soltar a quien te hizo daño, solo porque sí tiene que haber fe para que eso suceda. Y los discípulos sabían que ellos necesitaban esa fe.
Y le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Ellos dicen: aumentanos la fe para perdonar, para hacer esto, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, ellos estaban pidiendo mucho, y Jesús les dice: con solo una pizquita. Así, la semilla de mostaza es una cosita tan chiquita. Y Él les dijo: si solo tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías: no necesitas una fe. No, es que yo no puedo alcanzar eso porque aún todavía no tengo una fe grande. Porque aún todavía me falta mucho para llegar ahí. Si tú tienes solo una pizquita de fe, un tamaño tan chiquito esta noche de fe, si todavía te queda alguito de fe esta noche para creer quién es Jesús, tú le puedes decir a esa situación: quítate, y eso obedece. Así está escrito, esas son las palabras del Señor Jesús. Si solo traes un pan en el morral, yo no sé qué significa el pan para ti, pero si solo traes ese pan en el morral, solo tienes un pan, pero la ventaja es que tenemos a Jesús que multiplica los panes. Esa es la ventaja para el que cree, porque para el que cree todo le es posible. Y este tema, quiero que se pongan de pie. Este tema quise compartírtelo porque nos han estado hablando de la fe, nos han estado hablando de lo que podemos alcanzar, de lo que el Señor nos ha prometido, pero a veces puede haber cosas que contaminan, que impiden que tu fe sea más fuerte, más arraigada, más cimentada en el Señor. Y tú y yo, como hijos de Dios, debemos de estar alertas, amigo, amiga. Debemos de estar alertas de eso que puede contaminar y puede ser un estorbo para nuestra fe. El Señor quiere que usemos esa medida de fe que te dio. Tú puedes decir: no, necesito más fe para seguir creyendo. No necesitas más fe. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías hoy a esa situación: no vas en contra de mí, no prosperas, el Señor cree en mí, yo puedo seguir adelante, yo saldré de esta, yo tendré para pagar, mis finanzas estarán sanas, mi familia vendrá a Cristo, mi negocio es prosperado. Y todo lo que tú estés creyendo con solo una pizquita de fe. La pregunta es: ¿quién crees que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Y solo puedes decir a Jesús: Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Señor, en esta tarde, escuchando tu palabra y cada milagro nuevamente, volvemos a escuchar lo que tú has hecho anteriormente, lo que tú nos has registrado. También sabemos, Señor, lo que has hecho en la vida de los que están aquí a nuestro alrededor, porque podemos decir que en la Biblia solo son cuentos, pero hemos visto, Señor, hacer tu voluntad maravillosa en la vida de muchos que están aquí, Señor. Y a través de eso que hemos visto, hemos escuchado quién eres, Señor. Pero no solamente nos dejes escuchando, Señor. Que hoy podamos, que hoy el que tenga oídos para escuchar pueda agarrarse y cimentarse, pueda evaluar, examinar su corazón, Señor, para ver qué hay ahí adentro y desarraigar toda ira, toda frustración, todo enojo, todo lo que impide, Señor, que la fe sea una fe genuina y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Si hay maleza, Señor, en nuestro corazón,
si está un gusano hasta lo más íntimo, Señor, tú eres el que puede quitarlo. Jesús, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra incredulidad. Pero antes de eso yo puedo decirte, creo, Jesús, creo que tú puedes levantar a estas familias. Yo creo que tú puedes levantar los negocios. Yo creo que tú das hijos. Yo creo que tú, Señor, quitas todo tumor, todo cáncer. Yo creo, Señor, que tú eres el que escoge. Tú eres el que llama, Señor. Yo creo que para ti no hay nada imposible. ¿Quién dices que soy? Yo digo que tú eres el Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, intercediendo por las necesidades de tus hijos, Jesús. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú. Gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Jesús. No hay imposibles para Dios. Una de las cosas que tú y yo olvidamos es lo que hizo en el pasado. Y es por eso que a veces no creemos lo que puede hacer en el futuro. Si tú te das cuenta, toda la historia del pueblo de Israel, Dios le decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y volvió otra vez el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y les volvía a recordar el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. ¿Por qué eso le recordaba siempre al pueblo de Israel? Porque éramos olvidadizos. Olvidaron que les abrió del mar rojo. Olvidaron que les dio maná en el desierto. Olvidaron que les dio pan. Olvidaron eso. Y por la duda, 38 años quedaron en el desierto. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida para cruzar el Jordán, olvidaron quién había abierto el mar rojo y ellos dudaron apenas para cruzar. ¿Y sabes lo que nos sucede a nosotros? Dudamos siempre. Sí, Señor, sí creo, sí crees, pero nos olvidamos que Él nos sacó de la deuda. Nos olvidamos que nos sacó de aquel problema en que estábamos metidos, que nosotros mismos intencionalmente decidimos hacer eso. Y sabes, solamente esto viene por oír la palabra. Para nosotros es muy complicado oírlo, porque miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, ay, es el mismo mensaje. No es el mismo mensaje. La palabra de Dios cobra vida día con día. Tal vez es la misma persona que predica aquí, pero el mensaje es diferente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es una pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Quién crees que es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si tú sabes quién es Jesús para ti, tú y yo no estuviéramos quietos. Si supiéramos quién es Jesús para nosotros, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi proveedor, Jesús es mi sustentador, Jesús es mi refugio, Jesús es el que me respalda, Jesús es el que me ha sanado, Jesús es el que me ha sacado del problema, Jesús es el que no me ha exhibido, Jesús es el que siempre me ha levantado y me ha puesto sobre la roca que es Cristo Jesús, que es el mismo. Él es Jesús. Mi pregunta es esta: ¿quién es Jesús para ti en este momento? No mañana, no ayer, ahorita. Quiero hacerte una pregunta antes de cantar. ¿Alguien tiene un problema que sabes que no se ha resuelto y que tiene que solucionarse? Yo. ¿Tienes alguna dolencia de tu cuerpo? Yo. Si tú tienes algo, yo te invito a que pases enfrente rápido, a la 1, a las 2, a las 3, y tú verdaderamente experimentes quién es Dios en tu vida. Deja de estar escuchando testimonios de alguien más y escucha lo que el corazón de Dios quiere hacer para tu vida. No te goces de los testimonios de alguien más. Mejor tú párate y da el testimonio que Dios ha hecho en tu vida y que va a hacer en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo poderoso en su vida? La Biblia dice, lo acaba de decir Zenit, ¿crees que yo puedo hacer algo? Y decía, yo creo. Mi pregunta es esta: ¿tú crees que Dios puede sacarte de eso? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Tú crees que Dios te puede levantar? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Repite conmigo esto: yo creo. Convincentemente, yo creo. Yo creo que Dios me puede sacar. Yo creo que Dios me puede levantar. Yo creo que Dios lo puede hacer otra vez. Así que preséntale la situación que tú quieres que Dios resuelva, y creo fielmente que Él
lo hará, porque para Él no hay nada imposible. No hay imposible para Dios. No hay montaña que Él no moverá. Gloria que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. Te presentamos cada petición. Te presento mi problema. Te presento mi enfermedad. Te presento mi situación. Te presento mi deuda. Te presento mi escasez. Te presento todo problema por el cual estoy batallando. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Y gloria que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. ¿Cuál es lo poco que tienes ahorita? Pastor, yo solamente tengo unos pesos, no sé cómo pagar la nómina. Dios te va a sorprender. Solamente tengo un pequeño presupuesto, no sé qué puede suceder. Dios te lo puede aumentar. Solamente tengo esto de medicamento, mañana no sé qué voy a hacer. Dios puede sanar completamente tu enfermedad y no ir a un quirófano y no a presentarte al médico, simplemente presentarte delante de Él con las pruebas que Dios, los resultados positivos que Dios te va a dar. Eso es tener poca fe, como un grano de mostaza. A veces le creemos más a la duda que al Dios que todo lo puede. Le crees a la cartera que lo que Dios te puede sustentar el día de mañana. Mira, si tú y yo somos honestos en lo que más podemos nosotros ver en las finanzas, a veces tú ni has trabajado lo suficiente para que puedas disfrutar de todo lo que Dios te está dando. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no creerle a Dios? Levanta tu mano y repite conmigo: yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. ¿Sabes por qué digo que lo repitas? Porque es la única manera de convencerte a ti mismo. El rey David decía esto: alma mía, alaba al Señor, porque no quería hacerlo. Y es por eso que te digo que tú repitas conmigo: yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo. Yo le creo que Él puede hacer algo. Yo le creo que Él puede sanarme. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. Yo le creo. Basta de estar creyendo a lo que está alrededor tuyo y créele al que te ha dado la vida, salud, provisión y todo lo que tú quieres. El domingo te enseñaba cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Yo no sé qué pidas, pero cualquier cosa, si pidieres con fe, Él se los va a dar. Padre, hoy te decimos que te creemos. Te creo, Señor. A pesar de cómo me siento, a pesar de cómo pienso, a pesar de todo lo que sucede a mi alrededor, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Tú lo volverás a hacer nuevamente. Señor, mira la fe de estos hombres y mujeres. Mira la fe que tienen y creo que tú vas a honrar su fe en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos, Padre, te damos gracias. Esto es cuestión de fe, Señor. Tú no puedes hacer nada si nosotros no tenemos fe. Tú claramente dijiste: yo no pude hacer milagros en una aldea por la incredulidad de ellos. Y yo creo que Palabra de Vida no vamos a ser incrédulos, Señor. Hasta en lo más mínimo te creeremos a ti, Señor. Y lo vuelvo a decir, Señor, a finales de este año veremos la gloria sobre cada persona, Señor, porque no somos los que estamos enfrente. Eres tú que reina y gobierna sobre esta casa, Señor.
Eres tú, Señor, no nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres que fallamos constantemente. Con nuestra mente dudamos, pero hoy decidimos a creerte. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero así como la primer noticia recibamos allá afuera, que no robe la paz ni el gozo, sino todo lo contrario, mostremos la actitud más correcta, la cual tú demandas de nosotros. No me enojaré, no dudaré, no me molestaré, sino todo lo contrario, levantaré mis manos y diré: gracias, Señor, por lo que tengo, porque vendrá más. Gracias por lo que estoy pasando, porque de cierta manera simplemente es pasajero. Y te quiero dejar ir con esto. Mira lo que dice el libro de Job. Su esposa le dijo: maldice y muérete. Pero me encanta lo que hizo al último Job, a pesar de su desesperación, porque hubo un momento donde se desesperó y dijo: él se dispuso en su corazón orar por sus amigos. Y en el momento que él oró por sus amigos, la Biblia dice que Dios le agradó esa acción, y a partir de ahí le dobleteó todo lo que había perdido. ¿Cuántos quieren doble? ¿Cuántos quieren doble? Y estoy hablando cuántos quieren doble. ¿Sabes por qué te estoy diciendo? Porque conozco la intención del corazón del hombre. Los hombres no nos conformamos. Cuando digo hombres, somos hombres y mujeres. No nos conformamos con poquito, siempre nos queremos más. Pero Dios conoce la intención de tu corazón. Tu actitud mostrará qué es lo que quieres de Dios, y entonces no dudaremos. Padre, nos vamos. Que la paz tuya gobierne cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, cuide nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Que lo poco que tengamos lo podamos confiar en ti. Y si lo volvemos a perder, no hay problema, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Y si un día pudimos estar en escasez, nos podrás levantar nuevamente, mucho más que al principio, en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: iglesia, estamos despedidos. Dale la mano al que está a tu lado, chócala, dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí.